Buen día. Bienvenidos al curso de actualización en materia catastral del año 2022. El día de hoy veremos la sesión número 4. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy a la capacitación de materia catastral. Por favor, en este momento le cedo uso la palabra a mi compañero Rubén Charmi de la zona registral número 4, Seriquitos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Le damos la calurosa bienvenida al curso de actualización de materia catastral, ¿no?, en su versión 2022. Hoy día se desarrollará la cuarta sesión del curso con el tema saneamiento físico-legal a cargo de los gobiernos regionales de predios que se encuentren en propiedad o posesión de particulares de cara a la derogatoria del decreto legislativo 1089. La persona especialista encargada de disertar el día de hoy esa temática es la abogada Karina Rosario Guevara Porras. Ella es abogada, magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Asimismo es autora de artículos de investigación en Derecho Registral y Contractual y expositora en diversos eventos de corte registral inmobiliario. Ha sido vocal del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y actualmente puede ser regidora pública del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 9, sede en Lima, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien le damos pues la bienvenida. Bienvenida, doctora Karina Guevara. Buenas tardes con todos. He escuchado que hay de la sede de Iquitos, de Moyobamba, es un taller a nivel nacional, entiendo, ¿no? Con las zonas aliadas. Estoy encantada de ofrecer lo que pueda con mi experiencia en lo que es saneamiento de bienes estatales y de predios rurales. Así que, sin más nada, voy a comenzar con el curso. Para esto voy a compartir mi pantalla. Como bien dijo el señor que me presentaba, soy registradora de la zona 9 y la misión que me han encomendado esta tarde es darles un alcance de lo que ha sido, de lo que es el saneamiento físico legal, pero hay varias normas que hablan de saneamiento físico legal de predios, ¿no? Hace un par de meses, no, menos, hace como un mes he estado dando un taller sobre el saneamiento físico legal, pero de cara al decreto legislativo 08 de 2021, ¿no?, que se trataba sobre la SBN que derogaba la 130, por ejemplo, ¿no?, del 2001 PF, ¿no?, que era bastante utilizada por nosotros. En esta oportunidad vamos a ver otro tipo de saneamiento físico-legal, pero esto ya está encaminado u orientado a lo que son predios agrícolas, y sobre todo con la reciente dación de la ley 345. Que, bueno, deroga el decreto legislativo 1089 que veníamos utilizando hace muchísimos años sobre el saneamiento de predios donde COFOPRI era el personaje principal, ¿no es así? Y poco a poco, con el devenir del tiempo, desde el 2011, pues ya estas funciones habían sido transferidas a los gobiernos regionales y por lo tanto ya había una doble función, por así decirlo, ¿no?, que tanto los gobiernos regionales y COFOPRI tenían facultad de saneamiento en este tipo de predios. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que ha venido con esta ley, qué es lo que trae consigo y lo que probablemente venga en su reglamento, porque el proyecto de reglamento ya se encuentra publicado. ¿Cuál va a ser la forma de cómo voy a desarrollar la sesión? Primero vamos a ver una parte genérica, una parte de lo que dice básicamente la ley 345, los alcances que tiene, lo que excluye. Luego vamos a ir a ver los procedimientos específicos que regula, haciendo siempre una comparación con lo que ha sido el decreto legislativo 1089 y su reglamento. Luego vamos a ver una parte del catastro, que es la implementación del catastro a nivel nacional, el catastro rural, un poco de prevalencia también, que es importante, y después vamos a hablar de la jurisprudencia vinculada a este tema. Entonces, eso va a ser la agenda que vamos a tocar
Y finalmente vamos a estar abiertos a algunas de sus preguntas, si es que algo no estuviera claro, o de sus aportes. Y consideraciones también, entendiendo que es un procedimiento que trae ciertos matices, ¿no? Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el marco normativo que vamos a tratar esta tarde? Siempre es importante ver qué normas vamos a tratar para no abrir el espectro de normativo, porque hay en el sector agrario hay muchas normas que se han dado, muchísimas normas especiales, que no son exactamente actuales. Tenemos normas desde el año 94, 96, 97, que no han sido derogadas. Por lo tanto, esos procedimientos regulados con esas normas tienen sus normas especiales y deben ser tratados con esas normas especiales, ¿sí? Esta noche vamos a hablar de todo el procedimiento normativo regulado con la ley 311/45, y debajo les he puesto la resolución ministerial, que es la que habilita la publicación del proyecto de reglamento de esa ley, ¿no? Que vendría a derogar el reglamento 032 del 2008, que era el reglamento de la 1089. ¿Qué se ha encargado de derogar expresamente esta ley? Ha derogado la disposición décimo transitoria y complementaria final de la ley 27867, que es la ley de gobiernos regionales. Deroga expresamente el decreto legislativo 1089, que otorgaba competencia extraordinaria a COFOPRI para titulación de predios rurales. Y ya deroga finalmente el decreto legislativo 667, ¿no? Que sería el antecedente quizá más remoto que se tiene sobre, y más remoto y completo, porque era todo un decreto legislativo que ordenaba un procedimiento de prescripción adquisitiva en sede administrativa, que antes estaba a cargo del registro. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿No? Primero, el registro estaba a cargo de ese saneamiento. Algunos de ustedes recordarán que era el registrador el que se encargaba de... había unos formularios que se entregaban, unos formularios azules, que se ponía la explotación económica, los testigos, y después mediante carteles era el registrador el que iba a hacer este procedimiento de publicidad o de publicación o de noticia del procedimiento, y después se declaraba la prescripción administrativa, ¿no? Luego con el decreto legislativo 1089 esto dejó sin efecto y ya no era el registro que estaba a cargo, sino COFOPRI. Una de las fundadas razones era pues que COFOPRI hacía catastro, hacía levantamiento catastral y registros, ¿no? Como efectivamente es hasta ahora. Y ahora tenemos esta ley 311/45. El objetivo de la norma, ¿cuál es? Lo dice textualmente, que es promover el cierre de brechas de la titulación rural. Debajo ustedes podrán ver en la diapositiva que en la exposición de motivos del proyecto del reglamento se tiene que hay una brecha de titulación bastante alta, que hay muchos predios rústicos o rurales pendientes de saneamiento y que probablemente estén en posesión, y el Estado ha tenido como prioridad cerrar o tratar de sanear, ¿no? Y que estos predios tengan titular catastral y tengan titular registrado. Ese ha sido el objetivo. Entonces ahí, y lo otro es fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación para el ejercicio de la función rectora. ¿Qué es el propósito de esto? Que ahora pues el MINAGRI, que es el ente rector de la titulación de predios rurales, pueda a través del catastro que se va a implementar y de las plataformas tecnológicas que se tiene, coordinar mejor cuál es que estos predios tengan un catastro definitivo y que sea interoperable, es decir, que dicha información sea compartida tanto por el catastro, por el generador, que sea compartida por el registro y sea compartido por el administrado, ¿no? Ese es el objetivo, que sea una articulación tripartita. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley 311/45? Y esto tiene que quedar bastante claro y bastante enfático, en el sentido que es la formalización de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas, ¿ya? Entonces los predios rurales nosotros sabemos que se dividen en predios rústicos y predios eriazos, ¿no? Y tierras eriazas. Pero esto está encargado de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas
a nivel nacional a cargo de los gobiernos regionales. Ese es el ámbito de aplicación. ¿Qué es lo que van a hacer los gobiernos regionales a raíz de esto? A raíz de esta encomienda o de este encargo que se les ha dado. Tiene como propósito la ejecución de los procedimientos de saneamiento físico-legal, la declaración de prescripción adquisitiva de dominio en predios de propiedad particular, regularizar el tracto sucesivo de las transferencias de dominio en aquellos títulos que tengan algún defecto de forma, y realizar procedimientos vinculados a la generación y prevalencia catastral. Estos procedimientos vinculados son, por ejemplo, rectificaciones de área, declaración de prevalencia, visación de planos, otorgamiento de certificados catastrales, otorgamiento de código único catastral y demás, ¿no? Visación de planos para procesos judiciales también. Todos estos procedimientos van a estar a cargo de los gobiernos regionales. ¿Cuál es el objeto? Ya lo venía adelantando. El objeto sobre el que va a trabajar esta ley son los predios rústicos y las tierras heredades habilitadas. ¿Qué son los predios rústicos? Vale la pena recordar, ¿no? O precisar. Son aquellos de uso agrícola o pecuarios ubicados en zona rural destinados a actividad agropecuaria. La norma pone énfasis en que tienen que estar destinados íntegramente a la actividad agropecuaria. Íntegramente, no parcial. ¿Ya? Y las tierras heredades habilitadas son aquellas tierras que están ubicadas fuera del área urbana o de expansión urbana, habilitadas por sus poseedores. ¿Para qué? Para realizar actividades agropecuarias con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. ¿Qué de nuevo hay en esto? Y es importante. Antes, cuando COFOPRI tenía a cargo este saneamiento, o con el decreto legislativo 1089, estaba comprendida dentro de las facultades o dentro del ámbito de aplicación los predios ubicados en zona de expansión urbana. Hoy se ha precisado y se ha excluido totalmente a este tipo de predios. No puede entrar predios, o no se puede sanear o formalizar predios, así sean eriazos, que se encuentren ubicados en el área urbana o de expansión urbana. Y también ha modificado el plazo, ¿no? El plazo o la fecha límite, por así decirlo. Antes era hasta el 31 de diciembre de 2004. Hoy en día se tiene hasta el 2010 con el ánimo de concordar la entrada en vigencia de la ley 29618 que habla sobre la imprescriptibilidad de los predios del Estado. Entonces, eso es la modificación bastante sustancial que vamos a tener en cuenta, sobre todo por la fecha. Obviamente es una fecha que se amplía, son varios años que tenemos ya que tiene el gobierno regional para sanear, y sobre todo porque excluye a las áreas de expansión urbana. Continuando con el ámbito de exclusión, el reglamento anterior tenía lo que está en cursiva, es lo que ya venía con el reglamento anterior y con las normas anteriores. Nunca se permite el saneamiento en tierras campesinas o nativas, tampoco en áreas de dominio público, tampoco en áreas naturales protegidas, en zonas arqueológicas, tampoco sitios arqueológicos declarados como patrimonio integrante de la nación, estaba siempre excluido. Tierras comprendidas en procesos de inversión privada también. Las destinadas a la ejecución o de proyectos hidroenergéticos y de irrigación, destinadas a la ejecución e implementación de plan integral de reconstrucción de cambios a raíz del fenómeno del Niño. Las tierras declaradas de interés nacional y las tierras reservadas para fines de defensa nacional. Eso ya venía. Quizá no con los mismos términos, pero ya venía inspirado en la normativa anterior. ¿Qué es lo nuevo que trae ahora? La ley ha sido bastante precisa. Es que excluye a las tierras ocupadas con fines de vivienda. Por eso es que les decía que tiene que ser íntegramente destinadas a la actividad agropecuaria. Hoy también excluye aquellas tierras de zonas urbanas y de expansión urbana o de cualquier tipo de configuración urbana. Ha puesto mucho énfasis en esto, ¿no? En que de ninguna manera va a tener incidencias sobre áreas urbanas. Y también las tierras destinadas a obras de infraestructura, también así es lo nuevo que está implementado, ¿no?
Ahora, esto tiene que quedar bastante claro, porque nosotros teníamos muchos problemas cuando venía la regularización a cargo del verificador catastral y, por ejemplo, se hacía una subdivisión en áreas de expansión urbana y que después tuvimos que sacar el precedente o el acuerdo plenario sobre las habilitaciones urbanas encubiertas, ¿no? Porque había mucha incidencia de este tipo o un mal uso de lo que era el saneamiento a cargo del verificador. Se tuvo que sacar ese pronunciamiento vinculante y donde si el registrador advertía una habilitación urbana encubierta, pues rechazaba el procedimiento y se encaminaba con la habilitación de 090, ¿no? Hoy, para no tener este tipo de problemas u otros, se ha excluido todo tipo de tierras que puedan siquiera tener una ínfima configuración de tipo urbano. ¿Okay? Esto está totalmente... ¿Estamos bien de ritmo y de tono? ¿O está muy rápido, muy lento? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, no me dicen nada, continúo. Entiendo que estamos todos en sintonía. Vamos a ver, acá tengo un... Ah, ok, gracias por contestar. Ahora estamos, ¿cuáles son los órganos competentes a cargo de esta formalización o de este saneamiento físico-legal que se tiene con esta ley? Tenemos dos entes, un ente rector y un ente ejecutor. El ente rector es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este ente rector es el que va a emitir las normas y los lineamientos, por eso es que justamente está a cargo del proyecto reglamentario. Es el que está a cargo de consolidar, administrar y estandarizar la información catastral predial rural, es decir, que a él, a este ministerio es el que se va a derivar toda la información catastral levantada y toda la información que surja a través de estos procesos de saneamiento o de regularización para que pueda administrar, ¿no? El catastro rural nacional, que es una novedad que tiene, ni tan novedad, ¿no? Pero ya es lo que tiene esta ley. Ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica y supervisa y evalúa la calidad de los procedimientos y servicios brindados. ¿Qué quiere decir? Que tiene un control posterior, ¿no? Que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego va a hacer con fiscalización posterior, va a ser órgano de control de lo que pudiera hacer los gobiernos regionales dentro de sus facultades de saneamiento. Luego tenemos al órgano ejecutor. No sé, si de casualidad no estuviera la pantalla acorde con lo que estoy diciendo, por favor también quisiera que me lo hagan saber. El órgano ejecutor son o es el gobierno regional de cada zona, ¿no? Pero ojo, son los gobiernos regionales con funciones transferidas específicamente en el literal N del artículo 51 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. ¿Qué dice este artículo 51 en su literal N? Dice, y lo especifica bien, funciones en materia agraria, no más, solamente funciones en materia agraria. ¿Cuál es el encargo? Promover, gestionar, administrar el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, con la participación de los actores involucrados. En actores involucrados está pues tanto el gobierno regional como el verificador catastral como los administrados, cautelando que el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, que veníamos diciendo, que estaba dentro del ámbito de exclusión de estas normas. Ahora, ¿cuáles son los gobiernos que ya tienen funciones transferidas? Por no decir ya a esta fecha todo, ¿no? Y ahí les pongo las resoluciones ministeriales. La resolución ministerial más antigua es la 114 del 2011, donde transfiere funciones a los departamentos de Ica, Amazonas, Ancash, Chapurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, y una lista bastante larga. La resolución ministerial 161 se encarga de transferir o de culminar el proceso de transferencia de funciones
con Piura, Cusco, Moquegua, Madre de Dios y Lima Metropolitana. Arequipa se da en el 2016 y finalmente Lambayeque en el 2018. Estos gobiernos regionales son los que ya tienen las funciones transferidas, por lo tanto ya estarían facultados, ya tendrían competencia para sanear o para iniciar procedimientos de titulación, de formalización, de saneamiento y de supervisión en lo que son para predios agrícolas, ¿no? Eso. ¿Qué es lo que quiero que quede claro aquí? Porque cuando venía haciendo el material, venía trabajando el material que iba a presentarles, advertía muchas observaciones vinculando la aplicación del artículo 62 de la misma ley de gobiernos regionales y haciendo un mix con el artículo 51. Entonces, es importante saber que esta normativa y todo lo que va a ir regulado para el sector agrícola está comprendido dentro de las funciones del artículo 51 literal N, más no del artículo 62 literal B, que este es un saneamiento para bienes estatales que está a cargo de la SBN y que solamente hay a la fecha 6 gobiernos regionales que tienen las funciones transferidas, pero de este artículo, que no es materia de sesión el día de hoy. Pero lo quise poner porque esto es para la adjudicación de terrenos urbanos y heredas de la propiedad del Estado en su jurisdicción, que es otra normativa. Entonces, eso quisiera que tengan bastante claro, porque cuando vayamos a la jurisprudencia vinculada, quizá nos vamos a dar cuenta un poquito más de por qué pongo énfasis en esto, ¿no? Entonces, quiero que quede claro este supuesto, que es el de funciones transferidas, pero solo con el artículo 51. Entonces, todos los defectos que le podamos encontrar, tendríamos que siempre concordarlo con este artículo, más no con el 62. El 62 es inaplicable en este ordenamiento, ¿no? Lo repito. Ahora, ¿qué es lo nuevo también que trae el procedimiento? Cuando lo tenía COFOPRI, el procedimiento era de oficio, solamente de oficio. Hoy se puede iniciar tanto de oficio como a solicitud de parte. Es una novedad. ¿Por qué? Porque cuando se iniciaba el proceso de oficio era el Estado, ¿no?, el que estaba a cargo de todo este saneamiento y el administrado pues tenía que esperar que se haga, que se brinde que COFOPRI lo tenga como prioritario esa unidad territorial, ¿no? Que COFOPRI decida intervenir esa zona. Ahora no, ahora también puede ser a pedido de parte. Todos los procedimientos funcionan a solicitud de parte, con esta nueva normativa. Con ligeras variantes, por ejemplo, que siempre va a estar, si bien va a intervenir el verificador catastral en estas solicitudes de parte, es finalmente el gobierno regional a través de la brigada de ingenieros o de profesionales gráficos o de levantamiento que va a finalmente determinar si es que procede o no la formalización, ¿no? Entonces, antes solamente era de oficio y en todos los procedimientos aplica el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si en el plazo de 30 días que habla la ley de procedimiento administrativo no se emite un pronunciamiento sobre la formalización, sobre la realización de planos, sobre el otorgamiento de certificado catastral, cualquiera fuera la solicitud que se tenga, no aplica el silencio positivo, sino el negativo, que quiere decir que se tiene por no aceptado o no admitida la solicitud. Voy a abrir el chat un minuto porque no sé si es... Muy bien. Ese es el inicio del procedimiento. Estamos hablando todavía de lo que es el marco general, perdón, el marco general del decreto legislativo. Y con esto, y voy a cerrar todo este marco general, que es con la asunción de titularidad o inmatriculación. ¿Qué trae esta norma? Refiere que los gobiernos regionales, por razones operativas y con el fin de dar cumplimiento a la presente ley, o sea, a esta formalización, a esta regularización, a este saneamiento, asume la titularidad de predios inscritos a favor de cualquier entidad, entiéndase también la SBN,
a favor de cualquier entidad estatal respecto de qué áreas que se encuentren involucradas en los procesos de saneamiento, en los procedimientos de saneamiento de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. ¿Sí? Asimismo, también proceden a inmatricular a su favor todo o parte de las unidades territoriales en materia de formalización. Esto es lo nuevo, porque antes solamente podía intervenir sobre predios inscritos a favor de cualquier entidad. Hoy puede también asumir la titularidad con fines de inmatriculación. ¿Okay? Esa es una novedad. ¿Cuál es el mérito o el título inscribible? Solamente la solicitud. Para la asunción de la titularidad, la solicitud, obviamente con el acto administrativo que emite el gobierno regional, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno regional? Remite a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la documentación sustentatoria respectiva para la actualización del sistema. Porque no se olviden que la SBN, por su parte, también tiene un sistema del padrón de los bienes estatales, ¿no? Entonces, una vez que el gobierno regional asume la titularidad de uno de estos predios, debe comunicar a la SBN este cambio de titularidad. Es importante. Esto es el marco general de lo que trae en la ley 311/45. Ahora vamos a hablar de los procedimientos acá, de los procedimientos que se tienen acá. No dista mucho de lo que eran con los procedimientos que los tenía a cargo COFOPRI, no distan mucho, son casi los mismos, solamente tiene una incorporación pertinente que la vamos a ver. A ver, este es un saneamiento físico legal y formalización de predios rurales, o sea, rurales, vamos a entender rústicos y de tierras serias deshabilitadas, de los dos, ¿pero de qué? De propiedad del Estado. Entonces vamos a enfocar. Las tierras son de propiedad estatales y vamos a intervenir en predios rústicos como en tierras eriazas habilitadas. Son dos supuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que dice la normativa? ¿No? Que vamos a poder regularizar, o el gobierno regional va a poder regularizar derechos posesorios, ¿pero de qué? De predios rústicos de propiedad del Estado. Derechos posesorios. O sea, entonces vamos a examinar qué tiene este procedimiento. Primero, esto, como ya lo veníamos diciendo, puede ser iniciado de oficio o a solicitud de parte. ¿Okay? Como va a regularizar derechos posesorios, se requiere que el que está solicitando o la persona que se le va a sanear debe encontrarse en posesión de un predio rústico de propiedad del Estado. Tiene que tener esa característica. Además, el predio tiene que estar destinado íntegramente a la actividad agropecuaria. Íntegramente. La posesión debe ser ejercida en forma pública, pacífica y continua. Esto es lo mismo que tenía la norma anterior. La posesión debe haberse iniciado con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. Ya lo decíamos hace un momento también. Y tiene como objetivo la regularización de la situación jurídica, es decir, que pues que al final de cuentas se regularice el derecho, ¿no? En cuanto a la explotación económica, el reglamento, el 032 de 2008, exige que la explotación económica y la posesión se tenga por el plazo no menor de un año a la fecha del empadronamiento. Es decir, que cuando COFOPRI iba, tenías que acreditar que tenías la posesión no menor de un año. Hoy la norma no lo señala. No lo señala, no habla de un plazo mínimo, entonces entiéndase que esto ha sido reportado y que puedes tener hasta un día o 2 días de posesión a la fecha que el gobierno regional intervenga la unidad territorial, ¿no? No lo ha señalado, ha excluido ese plazo. Quizá en el reglamento que hasta ahora está en proyecto se precise un plazo, pero hasta el momento el proyecto tampoco tiene plazo estipulado para este caso. Ahora, el otro procedimiento que tiene, y seguimos en predios de propiedad estatal, es la regularización de derechos posesorios, pero en tierras eriazas habilitadas. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo, encontrarse en posesión de las tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado, destinadas a la actividad agropecuaria íntegramente,
la posesión debe haberse iniciado con anterioridad al 25 de noviembre de 2010, para que, como ya veníamos diciendo, para estar en concordancia con la ley sobre la imprescriptibilidad de bienes del Estado. Y el procedimiento que se tiene es un procedimiento de adjudicación directa. Obviamente no le puede declarar prescripción, ¿no? Adjudica, es una adjudicación directa previo pago del valor arancelario del terreno. Eso es en tierras habilitadas. En este procedimiento se pone mucho énfasis a la intervención del verificador catastral, ¿no? Hoy la norma ha dado una intervención en casi todos los procedimientos al verificador catastral. Ha puesto énfasis en su labor, ¿no? Eso también es importante enfatizar. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de formalización que se tiene una vez que ya el gobierno regional ha hecho o ha culminado este proceso de saneamiento y formalización en ambas situaciones, tanto en rústicos como en tierras ferias deshabilitadas? Otorga un título, un instrumento de formalización. Aparte de emitir una resolución, que es propia de su procedimiento, emite también el título de propiedad. Emite títulos de propiedad y otros que se expidan para el saneamiento físico legal. Y otros, dice. Esos otros pueden ser títulos de saneamiento, pueden ser instrumentos de rectificación, en caso se trate de una rectificación de área, por ejemplo, o un instrumento de prevalencia también. Emite certificados de declaración de prescripción en otros procedimientos y otros. Pero aquí lo que va a emitir son títulos de propiedad. Títulos de propiedad, que estos títulos todavía no, el formato no está aprobado, va a aprobarse probablemente una vez que ya se accede a ese reglamento más. Adicional a este requisito del título de propiedad, se tiene que presentar el oficio, obviamente cursado por el gobierno regional, la resolución administrativa que les decía hace un momento, el certificado de información catastral, el contrato de adjudicación en el caso de tratarse de una adjudicación venta para tierras ferias deshabilitadas, y la información gráfica, que la información gráfica, si fuera plano, si fuera memoria, ¿no? En el caso de instrumentos visuales. Esos son los instrumentos de formalización. Ahora, este saneamiento, esta intervención que va a hacer el gobierno regional, cuando verifica la posesión, tiene una carga, una condición resolutoria, que te vamos a otorgar el título, pero tienes que continuar con estas actividades agrícolas por un periodo de 5 años. Es la misma carga que ya tenía el reglamento del Decreto Supremo 032. El proyecto también lo copia, ¿no? En el sentido que el título e instrumento del contrato que expidan los gobiernos regionales contiene la condición del cumplimiento del compromiso de continuidad de las actividades agropecuarias que garantice su sostenibilidad. Por lo tanto, invita a que no se cambie el uso, que tiene que ser agrícola siempre, o agropecuario. Estos 5 años, te comprometes a 5 años de uso agropecuario y de mantenimiento y de mejora de los sistemas de riego. ¿Y qué pasa si no cumples con estas condiciones? ¿No? ¿Qué pasa si no cumples? Inmediatamente se aplica el procedimiento de reversión. Porque de predio adjudicado. ¿Qué pasa si transfiero? Puedes transferir, pero el tercero adquiere con la carga, ¿no? Adquiere con la carga o con esta condición resolutoria. Se inscribe como carga siempre. Siempre estas transferencias, estos títulos han sido otorgados con carga. La carga es a favor del Estado, representado por el gobierno regional. Esto no es nuevo, esto ya lo teníamos, ¿no? Esto ya lo teníamos. Ahora viene otro procedimiento. En la primera fase habíamos visto saneamiento físico legal de predios rurales de propiedad estatal. Ahora vamos a ver el procedimiento de saneamiento físico legal, pero de predios solamente rústicos de propiedad particular, es decir, cuando el predio le ha pertenecido a un particular, ¿no? Pero en rústico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Igual, yo puedo regularizar derechos posesorios en predios de propiedad particular, claro. Aquí sí cabe que yo prescribo, ¿no es así? Aquí sí cabe un tipo de prescripción. Siempre proceden de oficio o solicitud de parte. Siempre. ¿Cuál es el presupuesto
que sea un predio rústico de propiedad particular, porque no se olviden que si es eriazo no se puede prescribir, y si es eriazo tendría que ir con el procedimiento de formalización que veníamos estudiando hace un momento, tierras eriazas habilitadas, ¿no? En ese caso sería. Ahora, aquí necesariamente tiene que ser un predio rústico. Tiene que ejercerse la posesión directa, continua, pacífica y pública como propietario. Esto es para cualquier tipo de prescripción, como propietario, no como servidor, no como cuidador, no como arrendatario, no con un título precario, no, sino como propietario, ¿no? No un poseedor precario. Y también requiere acreditar la explotación económica del predio con fines agropecuarios por un plazo no menor de 5 años a la fecha del empadronamiento. Antiguamente, el decreto 032 indicaba un plazo que te decía que tú podías regularizar por estos derechos posesorios en predios de propiedad particular solo hasta el 24 de junio del 2017. Ahora tampoco la norma pone plazo, lo cual quiere decir, invita a pensar que va a ser indefinido mientras tú tengas un derecho posesorio, siempre y cuando cumpla con estas reglas, ¿no? Que sea rústico, que sea de una posesión directa, continua, pacífica, y que tengas actividad, que te dediques a la explotación económica agropecuaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Ay, perdón. Ay, un ratito. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El Estado, ¿qué va a hacer? El gobierno regional lo que va a emitir es una declaración de propiedad, pero de prescripción adquisitiva. Entonces, ¿cuál va a ser el título que te va a dar? Un certificado de declaración de prescripción adquisitiva cuando acredites lo que veníamos hablando. Que tengas en posesión de un predio rústico, que tengas una posesión continua, que tengas una explotación de 5 años, ¿no? Va a emitir un certificado de declaración de prescripción adquisitiva. Ahora, este procedimiento tiene 2 etapas claramente definidas y que así ha venido tramitándose. Siempre estos procedimientos tienen una etapa de anotación preventiva y una etapa de instrucción definitiva, con una etapa intermedia de oposición, siempre, ¿no? La anotación preventiva es de existencia de trámite de prescripción. Antes, con el decreto legislativo 667, era una anotación de posesión. Para algunos que han tenido a su cargo o que han tenido la función de calificar estos títulos del PET, se inscribía la posesión, ¿no? Ahora no, pues, a raíz del decreto legislativo del 89 ya se viene con este término de anotación de existencia de trámite de prescripción. Siempre va a proceder a solicitud del gobierno regional, siempre, mediante oficio. El plazo que tiene esta anotación es un plazo nuevo, el reglamento está proponiendo 2 años, pero actualmente es de 1 año, renovable, ¿no? Ahora viene 2 años prorrogables por el mismo plazo, o sea, ya sería 4 años de vigencia de esta anotación preventiva. De no existir antecedentes, se abre una partida provisional solamente con fines de publicidad de esta anotación preventiva, donde no se puede inscribir ningún derecho incompatible a ese, ¿no? ¿Cuál es el efecto tanto de la anotación preventiva que tenemos en sede registral como de generar estas 2 etapas? O de las publicaciones que se van a hacer, que el gobierno regional hace dentro de su procedimiento, ¿no? Que se cautele el derecho de terceros a través de la oposición, ¿no? Esperar que un afectado en su derecho pueda oponerse al procedimiento. Y obviamente se opone y dentro del procedimiento se determina que es válida la oposición, ya no se deja sin efecto la regularización, se culmina el proceso de regularización, ¿no? Se declara improcedente. Pero si es que la oposición, nadie se opone o la oposición es infundada, se procede a la exclusión definitiva. ¿Qué es lo que, cuáles son los instrumentos para proceder a la exclusión definitiva? El certificado de declaración de prescripción adquisitiva que venía diciendo hace un momento, ¿qué contiene este certificado? Donde declara el dominio, cancela dominio anterior y también todas las cargas y gravámenes. ¿Por qué? Porque se entiende que la prescripción es un título, es una adquisición originaria. Por lo tanto, el subapiente adquiere libre, ¿no? Es un título que adquiere libre, una propiedad libre. Se emite el certificado de información catastral y se adjunta documentación gráfica de correspondencia. Eso es en un procedimiento de regularización.
Hasta este momento, si ustedes se dan cuenta, sigue interviniendo el gobierno regional de forma activa y por lo tanto todos los documentos que va a expedir va a hacer un levantamiento catastral y producto del levantamiento va a hacer que estas zonas sean catastradas, ¿no? Por eso es que emite siempre certificados de información catastral. Luego, ya acabado con los derechos posesorios, ¿no? Ya los derechos posesorios los dejamos de lado. Ahora, esto es una regularización de tracto sucesivo. Esto no hay en el reglamento anterior con el decreto legislativo de 89. Ahora implementa una regularización de tracto sucesivo de transferencia, pero en predios rústicos. ¿Qué quiere decir este nuevo procedimiento? Lo que va a hacer es que ya no vas a acreditar posesión, sino acreditas propiedad. Pero, ¿qué tipo de propiedad? Porque si fuera título suficiente, si yo tuviera el instrumento idóneo, no me tendría que ir a este procedimiento de regularización, pues lo presento directamente al registro, el título, más la documentación gráfica, no tenía ningún problema, ¿no? Dependiendo si está en zona catastrada o no catastrada. Pero, como no tengo el título suficiente, la formalidad puede ser, digamos que tengo un documento de fecha cierta, nunca fue de escritura pública, ¿no? Que es el defecto más grande que se tiene. Entonces, se ha establecido este procedimiento de regularización de tracto sucesivo de transferencia. ¿Cuáles son los presupuestos que manda? Dice, por deficiencias o imperfecciones de forma en los títulos de propiedad que no permitan su inscripción ante el registro de crédito. Ojo que dice defectos de forma, no habla de defectos de fondo, ¿no? Habla de defectos de forma y el defecto de forma principal, como les decía y les repito, es que no tenga el mérito de instrumento público, porque estos documentos se han quedado en documentos privados de fecha cierta. Para yo regularizar este tracto sucesivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acreditar la cadena de transmisiones de dominio a través de documentos de fecha cierta. E incluso, ¿qué va a pasar? Que puedo acreditar aquí hasta transferencias dadas por el Estado, ¿no? Puedo retroceder hasta transferencias dadas por el Estado en una tierra de Biasa que después se volvió rústica, y después continuar con todo este camino, con toda esta cadena de transmisiones hasta que llegue a mí. Pero requiero acreditar estos dos supuestos para regularizar. Y estos son los requisitos. ¿Qué pasa? El interesado tiene que acreditar de manera fehaciente la cadena sin interrupciones de transferencia del titular registrado. Ojo. Todas estas cadenas, voy a hacer el tracto sucesivo, lo va a supervisar el gobierno regional, pero tengo que acreditarlo, no puede faltar ningún eslabón en esa cadena. Le pide posesión directa, continua, pacífica y pública como propietario, siempre. O sea, aquí lo que hace no solamente te pide propiedad, sino también posesión. Explotación económica actual de predio rústico, el cual debe estar destinado íntegramente a la actividad agropecuaria por un plazo menor de 5 años. Ojo, no se olviden que todos estos procedimientos siempre están destinados a regularizar, a sanear, a formalizar predios rústicos en actividad agropecuaria. Pide inexistencia de proceso judicial o administrativo en curso donde se discute el derecho de propiedad o posesión sobre el mismo. Si ya hay un procedimiento de mejor derecho de propiedad, por así decirlo, ya pierde competencia el gobierno regional. Y el instrumento que se emite en este procedimiento tiene mérito suficiente para la inscripción en el registro de crédito. ¿Se dan cuenta? Lo que ya llega al registro o lo que ya vendría a nosotros son en realidad los instrumentos después de que el gobierno regional ha hecho todo un procedimiento de saneamiento. Después de que él ha visto la cadena interrumpida, que él ha visto o ha comprobado la posesión, después de que él ha hecho todo este diagnóstico físico-legal que están excluidos dentro, por ejemplo, que no es de propiedades de comunidades campesinas ni nativas o indígenas, que no esté en una zona de expansión urbana, ¿no? Todo eso está a cargo del gobierno regional. Que no afecten zonas arqueológicas, ¿no? Todo eso ya lo verifica el gobierno regional. Al registro, en estos procedimientos ya llegaría el instrumento saneado, el acto administrativo, porque no se olviden que todos estos instrumentos que va a emitir
el gobierno regional son documentos administrativos, tienen la configuración de acto administrativo y por lo tanto aplicamos el precedente para la calificación de actos administrativos en este supuesto, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero si me dice alguien, pero el procedimiento yo veo que está mal, que lo ha seguido mal, eso es entera responsabilidad del gobierno regional. Él está dentro de su, lo único que nosotros verificaríamos es competencia, por ejemplo, ¿no? Y la competencia la va a tener porque ya lo habríamos visto, ¿no? O algún defecto de forma, que no presente el certificado catastral, que no presente el instrumento, qué sé yo. O el tracto sucesivo, ¿no? Al final de cuentas, pero nada más, ¿no? Entonces, esta cadena de exclusiones que citaba al inicio, eso es parte de la verificación que tiene que hacer el gobierno regional en su procedimiento, que hace el ente saneador en su procedimiento. Ahora, ¿qué particularidades he advertido sobre este procedimiento de regularización que trae el proyecto del reglamento? No sabemos si al final va a quedar así o no, pero tentativamente es lo que tiene el proyecto sobre la regularización del tracto sucesivo. Es a solicitud del interesado, a solicitud del usuario. Procede tanto zonas catastradas como no catastradas. Interviene el verificador catastral, porque él es el que va a levantar los planos y las memorias. Sin embargo, esta presentación de planos y memorias va a ser evaluada por el gobierno regional, por el equipo técnico del gobierno regional, y va a siempre estar plagado de una etapa de diagnóstico físico y legal para ver si es que puede intervenir esa zona, si es que no está dentro del ámbito de exclusión que venía citando. Va a realizar una inspección de campo a fin de verificar que efectivamente sea destinado a la actividad agropecuaria, que sea rústico, por ejemplo, y que sea una posición pública, continua, pacífica, no sé qué. Posteriormente emite la resolución administrativa declarando la regularización del tracto sucesivo y otorga el título de formalización. El título válido para la inscripción va a ser ese título de formalización emitido por el gobierno regional, además de emitir el plano catastral y el certificado de información catastral que se le corresponde, ¿no? Esos son los pasos que se tiene con esta regularización de tracto sucesivo. Ahora viene otro procedimiento. Miren, hasta este momento primero habíamos saneado derechos posesores, ¿no? Tanto en predios rústicos como en tierras seriazas habilitadas. Tanto de propiedad del Estado como de propiedad particular en los predios rústicos, ¿no? Habíamos saneado también predios rústicos, declarando la prescripción adquisitiva, ¿no? En propiedades particulares. Luego hemos hecho un proceso ya para propietarios, que es un proceso de regularización de tracto sucesivo, donde le pido esta cadena de títulos de propiedad para finalmente que el gobierno emita un título válido para el registro, porque yo no lo tengo. Eso es en cuanto a dominio. Pero también tiene otro procedimiento que va a rectificar áreas, linderos y medias perimétricas. Ustedes manejan muy bien que existen diferentes o múltiples mecanismos sobre rectificación de áreas, linderos y medias perimétricas. A decir verdad, son 8 los procedimientos, ¿no? Dentro de estos procedimientos, uno de ellos es el encargado, antes de ser COFOPRI, ahora es el gobierno regional, que es este proceso de rectificación, que puede advertir en cualquier momento que quiera hacer un saneamiento. Pero, ¿qué requiere? ¿O cuáles son los presupuestos o los supuestos, ¿no? Lo primero es la discrepancia de áreas, linderos y medias perimétricas, de tanto ubicación y otros datos físicos, ¿no? Pero esta discrepancia es que entre el levantamiento catastral y lo que dice registro, ¿no? Entonces, advertir esta discrepancia, esta disociación entre esos docentes, lo que va a proceder es la rectificación. Bueno, ahí está la descripción. Ha sido bastante preciso en señalar que incluso va a ubicación y otros datos físicos. ¿Por qué? Porque cuando había muchos pronunciamientos de primera instancia y también de la segunda, en la que solamente estaba rectificando áreas, linderos y medidas. Había sido reacia el registro en rectificar ubicación y otros datos físicos, ¿no? Por ejemplo, rectificar coordenadas o publicitar las coordenadas, por ejemplo, que luego ya vía jurisprudencial se ha ido
implementando, ¿no? O se ha ido abriendo. Hoy te dice que tienes que proceder a la rectificación incluso de otros datos físicos. ¿Cuándo es un supuesto de rectificación? Cuando yo llevo a un procedimiento de rectificación diaria y medidas perimétricas, cuando excede el rango de tolerancia catastral. Si no excede el rango de tolerancia catastral, no va por rectificación de medidas perimétricas, no va por este presupuesto de rectificación. Y también, esto es algo que ya viene también con el reglamento anterior, cuando se determina la existencia de infraestructura de servicios públicos que se sobrepongan sobre parte de proyectos rústicos inscritos, ¿no? Digamos, hay una carretera, hay una vía que está cortando el predio rústico, entonces también procede la rectificación a fin de excluir. Esto ya estaba regulado desde siempre y la ley lo único que ha hecho es replicar, ¿no? Ese es el procedimiento de rectificación. ¿Cuándo? Cuando exceda las tolerancias. Las tolerancias en el ámbito de naturaleza rural son estas que tenemos aquí, ¿no? Y que ya entiendo las conoce. Estas tolerancias están previstas en la Directiva 01/2008, que ha sido modificada 2 veces en el 2010, ¿no? Pero no en las medidas necesariamente, sino en supuestos, tratando de incorporar supuestos. Pero estas son las tolerancias que tenemos y se tienen que ver con esta directiva. Entonces, este es el procedimiento de rectificación. Lo que quiero que quede claro de este procedimiento de rectificación es siempre y cuando exceda la tolerancia y exista discrepancia. Si no existe discrepancia, no tiene sentido rectificar. Y si no excede el rango de tolerancia, tampoco tiene sentido ir a todo un procedimiento de rectificación, ¿no? El procedimiento de rectificación es cuando exceda el rango de tolerancia. Ahora, ¿cuál es el instrumento que se genera a raíz de este procedimiento que se hizo de rectificación? Es un instrumento de rectificación, o sea, va a emitir una resolución de rectificación y va a acompañar plano certificado de información catastral. Eso es lo que va a hacer el ente saneador, que tendría que ser el gobierno regional. Ahora sí, esos son los procedimientos que tiene básicos, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora viene el catastro y la prevalencia. Uy, ahí está mal, ahí se me fue una S más, así que lo corregimos, ¿no? Catastro y prevalencia. A ver, esto les venía comentando desde el inicio de la charla. En el año 2014 se emite el Decreto Supremo 018/2000 Vivienda, que decía que COFOPRI tenía que transferir o tenía ya que comunicar al Ministerio de Agricultura este levantamiento que hacían. Tenía que comunicar todos los levantamientos para que se vaya formando este catastro. Eso es en el año 2014. Evidentemente no se ha culminado, no se podía, ¿no? O no ha sido lo que se esperaba. Pero ya desde el 2014, supuestamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Agricultura ya tenía a cargo el COFOPRI tenía como cargo pasar esta información al Ministerio. Hoy se pone énfasis en ello, se dice que se va a crear el Catastro Rural Nacional, que es un instrumento técnico de gestión. ¿Para qué? Para el ordenamiento y desarrollo del ámbito rural nacional, que sirve como insumo a la política nacional agraria y su consolidación. Y la administración, como les decía, estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, que ya estaba en realidad a cargo desde el año 2014, ¿no? Pero hoy lo señala. Y acá dice, si antes era COFOPRI el que estaba obligado a emitir o a remitir esa información, hoy es el gobierno regional que está obligado a remitir al Ministerio de Desarrollo Agrario esta información generada en el marco de los procedimientos. Todos esos levantamientos catastrales, esos certificados que emite, esa formalización, esa regularización, tiene que ser comunicada al Ministerio para que alimente esa base de datos, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer el Ministerio? Tiene que implementar esa plataforma tecnológica, ¿no? Para que esta base se mantenga actualizada, que también va a ser concordada con la base de datos que tenga registro. ¿Cuál es el propósito de este Catastro Rural Nacional? Que al final de cuentas, al menos en materia agraria, porque en urbana lo veo más complicado, tengamos una misma lectura, tanto registro como catastro de los predios, ¿no? O sea, que se lean igual,
que la descripción que aparece en el registro, como la descripción que aparece en el ente generador de catastro sea idéntica, y que efectivamente esta información, como les decía, sea de uso para entidades públicas y para el mismo administrado. Incluso se sostiene que esta información, esta plataforma debería ser gratuita a favor del administrado. Eso es lo que viene con el catastro local y su plataforma tecnológica, ¿no? Ahora, ustedes saben que el año pasado, el 2021, claro, se emite la ley 31309, que entre otras modificaciones que modifica el 2011 y el 2017 en nuestro Código Civil, referido a la legalidad y al principio de prioridad, ¿no? Se tiene el 2017 de prioridad incompatible. También habla sobre la base gráfica. ¿Y qué es lo que dice sobre la base gráfica registral? Dice que es un sistema de información registral estructurado y organizado, constituido por datos gráficos y alfanuméricos automatizados, pero del registro de predios, ¿no? Pero solamente de predios inscritos, a partir de la información técnica que sobra en los títulos archivados. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Esto ya lo sabíamos sobre la base gráfica registral, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y autoriza a la SUNAR a complementar las acciones necesarias para establecer los procedimientos que permitan sanear su base e incorporar la información gráfica de los periodos inscritos. ¿Qué quiere decir con esto? Que este saneamiento que va a hacer, lo va a hacer a través de la información o del levantamiento catastral que va a hacer o que viene haciendo el gobierno regional. ¿Para qué? Para que esa información sea incorporada a la base gráfica del registro y así poder generar este saneamiento, ¿no? Que prácticamente ya lo tenemos, ¿no? Pero ahora le ha puesto énfasis. ¿Qué más dice? Pero antes de partir a esto de la prevalencia, este supuesto de la base gráfica y ahora en el que denomina ya no área de catastro, sino al ente de datos gráficos, ¿no? Ha sido materia también de controversia a fin de determinar, sobre todo por el principio de legalidad, sobre el carácter vinculante de los informes técnicos catastrales. Una parte de la comunidad sostiene que nunca se tuvo que haber previsto o haber dicho que los informes de catastro eran vinculantes para el registrador, porque muchos registradores no hacen esa distinción entre lo que es la parte técnica y la parte jurídica, y muchos solamente reproducen lo que es la esquela o el informe de catastro, ¿no? Bajo la excusa de que el informe es vinculante. Eso hemos tratado de corregir y se ha venido corrigiendo, pero con ello también se ha dado pie a que se diga que no debe, a que se deje sin efecto ese precedente. A que se deje sin efecto ese precedente y que ahora sea el registrador con la emisión, porque el catastro, el ente de bases gráficas, ¿no? Se entiende que es un ente de soporte, un ente que ayuda, que coadyuva al registrador, y se ha querido quitar ese afán vinculante del informe de catastro. Se llevó al pleno en abril último y no se ha, bueno, se mantiene igual porque ha quedado la postura 8-8. El informe sigue siendo vinculante para el registrador, pero solo en cuanto a los aspectos técnicos. Yo soy de la idea, o yo soy de la opinión que el 2011, para algunos esta modificación es trascendental, como ya le quita, ya no dice catastro, ¿no? Ya no habla de catastro, como dice, es un ente de bases gráficas, el ente encargado, ¿no?, de la administración de estos documentos gráficos. Entienden que le ha quitado mérito o ya no es vinculante, pero desde mi punto de vista, el informe sigue siendo vinculante, pero en tanto tengamos claro que es solamente en cuanto a los aspectos técnicos que un abogado no conoce, se supone que el experto te dice, está bien. Más bien yo creo que sería un despropósito quitarle este afán vinculante, porque podría generar mayor... la cura puede ser peor que la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Yo creo que en realidad ha continuado.
dice exactamente lo mismo, o sea, no está tratando de decir lo contrario a lo que ya veníamos sosteniendo, ¿no? Que dice que el ente catastro es soporte, es no determinante en aspectos jurídicos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, eso les quería poner hincapié en la postura que se llevó al Pleno, pero no ha tenido la votación debida, por lo tanto continuamos con que el carácter vinculante de los informes técnicos. Para entrar de lleno a lo que son la prevalencia. Esta misma ley, la 301, en su apartado 3, dice: en caso de existir discrepancia entre los certificados catastrales o planos elaborados por el verificador y la información gráfica registral, prevalece lo primero, siempre que la citada discrepancia no exceda las tolerancias catastrales y no afecte derechos inscritos. Ojo, esta prevalencia no es nueva, también la tenemos ya desde el 2008, con el reglamento de la 1089, ¿no? Pero hoy, mediante una ley, se ha puesto énfasis en esto de la prevalencia de la información catastral, que eso también era una de las fortalezas para sostener la ponencia del carácter vinculante, ¿no? Entonces, pero la prevalencia funciona cuando, si bien hay discrepancia entre lo que dice el ente generador de catastro y lo que dice el registro, pero en este caso no debe exceder la tolerancia catastral, y por ende tampoco debe afectar derechos inscritos, ¿no? Esos son los dos supuestos que ya señala esta ley. ¿Y qué es lo que dice, y sigue diciendo la misma norma, ¿no? Ahora lo que dice la ley 311-45, la que estamos analizando, ya no la ley que modifica, la ley el 2011 y el 2017. Dice: los documentos que pidan los órganos regionales en los procesos de saneamiento y formalización prevalecen sobre aquellos que obran en el registro, siempre que no se afecte el derecho de tercero. Siempre que no se afecte. Entonces, de esto podemos sacar dos supuestos, ¿no? No afectación de derechos de terceros y estar dentro del rango de tolerancia. Estar dentro del rango de tolerancia. Pero ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el factor para que exista esta discrepancia, ¿no? Para que desentone tanto el catastro como el registro de predios? Es por una documentación gráfica o información gráfica insuficiente, ¿no? Ese es el factor determinante para aplicar la prevalencia. Ahora, ¿qué dice la directiva? La 01 del 2008 y sus modificatorias del 2010, que les venía diciendo, que no ha sido derogada, que sigue vigente. Y para hablar de prevalencia tenemos que remitirnos también a esta directiva. Los supuestos, ¿no? Si está dentro del rango de tolerancias establecido en la norma, ese es el supuesto ordinario. Para yo aplicar prevalencia, tengo que estar dentro del rango. Pero ¿qué pasa? El supuesto de excepción, o sea, donde no aplico tolerancia, es cuando se trata del mismo predio y cuando no se afecte área de otros predios. Entonces, todas estas, la ley, estas dos leyes que veníamos hablando, como esta directiva de prevalencia, son énfasis, ¿no? Yo aplico tolerancia, yo aplico prevalencia cuando estoy dentro del rango de tolerancias, porque si estoy fuera del rango ya no voy por prevalencia, sino voy por rectificación de área. Y cuando no afecta derecho de tercero. Ahora, estas disposiciones contenidas en esta directiva, dice, serán de aplicación para entidades formalizadoras, en este caso gobierno regional, siempre que no se contrapongan con otras disposiciones especiales en su marco legal, ¿no? En este caso no se contraponen, porque más bien está acorde con el marco legal de la 311-45, ¿no? Entonces la directiva puede perfectamente implementarse para aplicar la prevalencia de información catastral. Ahora, he tratado de organizar cuáles serían los supuestos de prevalencia que trae tanto la norma como la ley 345 como el proyecto de reglamento. La prevalencia siempre vamos a aplicar, como decíamos, el factor por documentación insuficiente, ¿no? Documentación gráfica insuficiente. Entonces, el primer supuesto es cuando no haya plano en el archivo. Ese es un supuesto básico. Si no hay plano,
pues puedo aplicar prevalencia. Y cuando existiendo plano, pero no exista área, linderos y medidas, no se tengan coordenadas, las coordenadas estén desplazadas o se encuentren determinadas por ángulos y distancia. Cuando se encuentre en un sistema métrico decimal distinto, PESAT 56 con el WGS 84, por ejemplo, siempre es bastante conocido, y cuando no cuenta pues, con un sistema de referencia, ¿no? De ubicación, por así decirlo. Entonces, en estos supuestos cabe aplicar prevalencia. Estos serían los supuestos o los casos en los que yo podría aplicar prevalencia partiendo de la documentación que obra en el archivo. ¿No? ¿Cuál es el instrumento que se va a emitir aquí? El instrumento que se va a emitir es la resolución o en los instrumentos de formalización o los certificados de información y la base gráfica del registro. ¿No? ¿A efectos de qué? De que se subsane o se aclare la inexactitud o el error registral. ¿Qué quiere decir aquí? Que el gobierno regional, cuando aplica la prevalencia y ya no se ha ido por el procedimiento de rectificación de área, inmediatamente con el instrumento de título de saneamiento, el título de formalización o lo que fuera, va también a emitir una resolución o emitir un apartado de prevalencia de la información catastral, en la que va a decir que se aplique la prevalencia a este supuesto. ¿Por qué? Porque también ha hecho el estudio de prevalencia, el estudio de estar dentro del rango y de no afectar derecho. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, esto es para el caso de la prevalencia de información catastral. Ahora, la norma también habla de otros procedimientos derivados de la actividad catastral. Esto ya lo he concordado con el proyecto de reglamento y con el reglamento, con el 32 del 2008, que habla de procedimientos o de instrumentos para la inscripción, ¿no? Procedimientos generados para la inscripción. Esto, como les decía, está orientado más a los procedimientos de certificación, del certificado de información catastral, el código de referencia catastral, a lo que son la realización de planos o memorias, ¿no? Estos procedimientos. Ahora, pero acá es importante ver, estos procedimientos son en zonas catastradas o en zonas no catastradas. Estos procedimientos, ¿por qué están? ¿Por qué van? Porque ya aquí no va a intervenir el gobierno formalizando, saneando o regularizando, ya sea posesión o propiedad. Aquí, en estos procedimientos, se entiende que ya existe un título válido del administrado, un título, una escritura pública, por ejemplo, que ya está expedita para presentarse al registro, y lo que va a hacer el gobierno regional es emitir o visar la documentación gráfica, ¿no? Entonces, estos son procedimientos ya de particulares, ¿no? Ya no son esos masivos que se presentaban, o ya no va a requerirse el soporte del gobierno expidiendo un título formalizador, ¿no? O expidiendo un instrumento, ¿no? Un acto administrativo. Lo que va a hacer el acto administrativo que va a emitir aquí son los gráficos, ya no los de derecho, sino los gráficos. El procedimiento de zona catastrada sigue exactamente igual, como lo mantiene el Decreto Supremo 032. En el caso de matriculación es para propietarios de predios no inscritos y se tiene que acompañar el certificado de información catastral. En el caso de modificaciones físicas, tiene que tratarse de propietarios con derecho inscrito. Se tiene que pedir la asignación de código de referencia catastral, que es el instrumento que va a dar el gobierno regional, y el certificado de información catastral, tratándose de modificación física. Lo nuevo que tiene es el cambio de titular catastral. ¿Por qué? Porque esto es un procedimiento que si yo pude haber hecho directamente en el registro, ¿no? Ahora yo puedo pedir que ante el catastro, a ese catastro que administra el MINAGRE, se me cambie al titular y se me consigne como nuevo titular catastral. Para esto que se requiere acreditar ante el gobierno regional el derecho de propiedad y la actualización en la base de datos de catastro rural que les venía sosteniendo, ¿no? Esto es un procedimiento que lo han especificado en el reglamento, ¿no? Eso es lo nuevo. Pero esto es en zonas catastradas, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende en las zonas catastradas? Siempre vamos a emitir el certificado de información catastral y la asignación del código de referencia catastral para casos de modificación física.
Ahora acá viene lo nuevo, que es el procedimiento en zonas no catastradas. Perdón, necesitaba un poco de agua. A ver, el decreto Supremo 032 del 2018 refería, y que esto también ha sido insumo, o ha partido de esto para modificar el artículo 64 pertinentes del reglamento de predios, que hablaba de la no existencia en zonas catastradas, perdón, de la no exigibilidad en zonas no catastradas, de pedir el código de referencia catastral, ni tampoco visación de planos. Que el instrumento válido en zonas no catastradas para presentar al registro era el plano perimétrico y la memoria elaborado y visado por verificador catastral y el certificado negativo de zona catastrada, ¿no? ¿Quién emitía ese certificado negativo de zona catastrada? Ya sea COFOPRI o el gobierno regional. Con esos dos instrumentos, el título de dominio, ¿no? La escritura pública, qué sé yo, el plano y la memoria eran visados por el verificador y se pide el certificado negativo de zona catastrada. Esa era la exigencia con el decreto legislativo 032. Por lo tanto, no se podía pedir código de referencia ni tampoco visación de plano. Ojo, y lo repito. Hoy el reglamento lo que está tratando de plasmar en zonas no catastradas, tanto para inmatriculación como para modificación física, es la intervención siempre del verificador catastral, que ya lo veníamos trayendo también, pero ahora requiere que esa información que ha levantado el verificador catastral en campo sea visada por el gobierno regional, por el cuerpo o por la brigada técnica del gobierno regional. Para esta visación también va a haber un procedimiento de inspección de campos y de diagnóstico. Entonces, va a requerirse la visación de planos y memorias y se va, en el caso de modificación física, se requiere la asignación del código de referencia catastral. Y pone énfasis la norma en el caso que aplica solo para propietarios. Solo, lógico, porque si es para poseedores se va para el procedimiento de saneamiento, ¿no? Estudiado ya en el capítulo 1. Entonces, fíjense ustedes la diferencia trascendental que está proponiendo el reglamento. Y lo repito, ahora, cuando ya entre en vigencia el nuevo reglamento, cuando se promulgue, cuando se expida, porque ahorita sigue en proyecto, estos procedimientos en zonas no catastradas van a tener que presentarse planos y memorias visadas, y si se trata de modificación, asignación de código. Se estaría dejando sin efecto lo que decía el artículo 83, si no me equivoco, y 87, 86 y 88 del decreto supremo 032. Que se pedía los planos y memorias solamente visados por el verificador y el certificado negativo de zona catastrada. Ya estaríamos desterrando estos requisitos, ¿no? En zonas no catastradas. Ahora viene lo que es la jurisprudencia vinculada. Hasta aquí espero haber dado una pincelada normativa bastante clara con las innovaciones que trae esta ley 311/45 y su tentativa de reglamento, que es al final de cuentas lo que entiende proyectar. Ahora vamos a hablar de la jurisprudencia vinculada con el tema. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Registral desde sus precedentes y acuerdos cuando estaba a cargo de COFOPRI incluso, que ahora vamos a entender es regulado a cargo del gobierno regional, y qué es lo que ha dicho recientemente también? ¿Sí? Como primer supuesto tenemos lo que ya sabemos todos, ¿no? Que si yo voy a inmatriculación de predios seriazos a favor de terceros, procede a inmatricular predios seriazos a favor de terceros siempre que se acredite que el dominio le ha sido transferido por el Estado, de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas de la materia. Aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque quiere decir que si yo voy a aplicar, si yo voy a hacerme titular de un predio eriazo, tendría que ser una tierra eriaza habilitada dentro de un supuesto para fines agropecuarios, que les venía diciendo, y que ¿quién me tiene que emitir el título? El gobierno regional. Ese sería el supuesto. Solamente así yo podría inscribir mi derecho a propiedad, ¿no? En tierras eriazas habilitadas, ¿no? Y sería con adjudicación-venta, veníamos diciendo también, no se olviden. Entonces, solamente en ese supuesto.
¿Por qué tiene que ser adjudicación-venta y no puede ser prescripción? Porque las tierras diasas son imprescriptibles, por eso está dentro del supuesto de excepción. Entonces, ese es el mecanismo para inmatricular predios diasas a favor de ellos. Siempre tiene que venir del Estado, porque ya desde el afán constitucional, las tierras de diasas son siempre del Estado, ¿no? Acá el otro pleno que tenemos es la independización de predio rural ubicado en zona catastral. ¿Qué decía? ¿O qué dice? Para la independización de predio rural ubicado en zona catastrada, se debe presentar ¿qué cosa? Certificado de información catastral. Eso no ha sido modificado, se continuamos en zona catastrada, ¿no? Tanto del área que se independiza como de la porción remanente, claro. Salvo que COFOPRI, entiéndase el gobierno regional a la fecha, señale que no es factible emitir el certificado de información del área remanente. Ustedes saben que si es que se somete a que no es posible determinar el remanente porque es muy extenso y nuestro ente de bases gráficas también lo refiere, se independiza y solamente se señala que no es posible determinar el remanente, ¿no? Entonces, esta salvedad que en el 2011 se hablaba de COFOPRI, hoy entiéndase gobierno regional, perfectamente aplicable también, no ha sido dejado sin efecto. La acreditación de la naturaleza rural del predio a inmatricular. Miren aquí con este pleno 166. Cuando yo quería matricular un predio rural, tendría que indicar la naturaleza, ¿no? De acuerdo al artículo 19A. Y para esto, yo cómo acreditaba esa naturaleza, mediante documento expedido por autoridad competente, descartando que sea eriazo, decía antecedente, toda vez que la verificación de este aspecto debe ser materia de calificación para determinar quién es el legitimado para solicitar la inscripción y qué documentos debe presentarse, ¿no? Entonces, no procedía sobre terrenos eriazos. Este pleno ha sido precisado, que es, solamente yo le pido, o le pedía, que me acredite la naturaleza del predio cuando se trataba de zona no catastrada, y quién era ese ente competente, entiéndase el COFOPRI o gobierno regional, en zona no catastrada. Hoy, si el nuevo reglamento propone la visación de planos, ya se quedaría sin efecto estos dos precedentes y su precisión. ¿Por qué? Porque si ya si ya el gobierno regional dice el plano, quiere decir que es un terreno habilitado, ¿no? Que es un terreno que es un terreno rústico y que no es eriazo, porque si fuera eriazo, el mismo gobierno regional estaría dentro de sus facultades la del saneamiento, ¿no? No utilizaría el plano sin eriazo. Entonces, porque al final de cuentas, con la visación va siempre pasar por el filtro del gobierno regional. Ya aquí ya no habría la necesidad de pedirle esta documentación. Y acá continúa, ¿no? Mantener el precedente, tanto que les decía el 166 como el 198, precisando que serán las instancias registrales las que oficiarán a la autoridad competente a efectos de obtener el documento. ¿Por qué se dijo esto? Porque se emitían las esquelas y era el usuario el que presentaba, y se dieron con la sorpresa de que a veces no era fidedigno, no fehaciente esta acreditación, y se encargó a que la comunicación sea entre funcionarios públicos. Es decir, que yo, registradora, le pedía la comunicación, remitía el oficio al gobierno regional, y el gobierno regional me decía, sí, efectivamente es un terreno no eriazo, ¿no? Es un terreno que sí puede ser. Estos tres precedentes, ya con esta de la visación de planos en zonas no catastradas, porque no se olviden que esto estaba solamente aplicado para zonas no catastradas, ya vendrían a menos, porque, como les decía, este nuevo reglamento pide la visación de planos y memorias descriptivas para zonas no catastradas, ¿no? O sea, el gobierno regional tendría que usarlo. Ya no tendría sentido. Independización de predio rural ubicado en zona no catastrada. Este certificado negativo de zona catastrada, ¿no?, del que antes se hablaba, ¿no?, el certificado negativo de zona catastrada, emitido por la entidad competente, determina que un predio se ubica dentro de una zona en donde no se ha realizado culminado el proceso de levantamiento, habilitando de este modo al verificador para que haga la competencia. Entonces, por lo que la independización de predios rurales ubicados en dichas zonas no corresponde al registro de la evaluación de datos técnicos, sino a la responsabilidad del verificador, ¿no?
Esto pone énfasis a lo que veníamos diciendo, a lo que refería o lo que refiere el Decreto Supremo 032, al señalar que no le puedes pedir pues visualización de planos por el ente generador de catastro, o sea, por el gobierno regional, ni tampoco el código de referencia catastral. Si no le pides planos visados y certificado negativo. Pero ahora, no se olviden que el reglamento propone la visación de planos. Por lo tanto, ya el certificado negativo de catastro, con la dación del nuevo reglamento, quedaría sin efecto, ¿no? Siempre se estaría pidiendo el plano visado. Siempre se estaría pidiendo el plano visado. Estos procedimientos en zonas no catastradas tendrían un doble filtro. Tanto el del verificador catastral, que hace el levantamiento, y a la vez la inspección en campo que hace la brigada técnica del gobierno regional para emitir finalmente o para visar esta documentación gráfica en aras de independizar o matricular un título en zona no catastrada. Matricular un predio en zona no catastrada. Esto también quedaría sin efecto. Ahora vamos a ver las resoluciones. Hasta el momento eran acuerdos y precedentes, ¿no? Que nosotros sabemos y que ustedes conocen en materia registral. Ahora vamos a ver cuáles son las resoluciones recientes que ha sacado el Tribunal Registral a raíz de la dación 311-45, de la ley 311-45. Se presentó un caso al tribunal para la calificación de un título emitido por el gobierno regional, pero con el Decreto Supremo 026 del 2003. Este Decreto Supremo 026 del 2003 AG de Agricultura habla, porque está vigente, de proyectos productivos en parcelas de pequeña agricultura y regula más o menos, o reglamenta, ¿no?, la aplicación del otorgamiento mediante venta directa de tierras serias, ¿no? Es una normativa especial que está orientada a pequeña agricultura. El usuario lo que presenta y trata de sostener es que está dentro del marco de las competencias. Marco de competencias, no se olviden que habíamos dicho que era el artículo 51, literal N, para uso agrícola, ¿no? Finalmente, como este procedimiento o esta titulación había sido dada con el Decreto Supremo 026, el gobierno regional no tenía competencia, y así lo determina en esta resolución, diciendo que los gobiernos regionales no cuentan con competencia para que en el marco del procedimiento establecido en la segunda disposición complementaria de la ley y su reglamento otorguen la transferencia de terrenos eriazos inscritos a nombre del Estado representado por la SBN. En este marco, solamente en este marco del Decreto Supremo 026. Por eso es que cada título que se emite dentro de un marco legal. Entonces, aquí sí no tendría competencia porque no estaba dentro de las funciones transferidas del 51 literal N que veníamos sosteniendo. Esto lo dice esta resolución, que ustedes pueden consultarla después, y que es una resolución bastante amplia se pide mucha información a la SBN, se pidió la información al gobierno regional, y al Ministerio de Agricultura en este título, donde dilucida más o menos este tipo de competencias, ¿no? Es importante que ustedes, ¿no?, la puedan analizar, de repente vislumbra muchas cosas, ¿no? Ahora, el otro título que también ha salido recientemente, ¿no? Procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado. Miren, de predios rústicos, ¿no? Dice, aquí se trataba de un título de propiedad expedido por el gobierno regional. Este caso es el gobierno regional de Ica, ¿ya? Estaba adjudicando. Ya adjudicado. La adjudicación realizada en el marco del procedimiento de formalización de predios rurales en propiedad del Estado, conforme al decreto legislativo 1089 en su reglamento, o sea, el derogado actualmente, no requiere autorización de la SBN. Dice. Así esté el título o el derecho inscrito a favor del Estado, así la SBN sea titular registrado, ¿no?
El asiento de inscripción, cuando corresponda, se extenderá por el solo mérito del respectivo instrumento de formalización y el certificado de información catastral que se adjunta. ¿Qué pasaba aquí, en este título? El registrador le observa y le dice, pero le observa con el 62B, que les decía que no es aplicable a estos supuestos agrícolas. Le decía, no tienes funciones transferidas. Le dice al gobierno regional de Ica, tú no tienes funciones transferidas con el 62B. Claro, efectivamente, el gobierno de Ica no tiene funciones transferidas con el 62B, pero sí tiene funciones transferidas con el 51 literal N para fines agrícolas. Entonces el registrador le discutía y le decía, no puedes porque no estás dentro de las competencias del 62B. Entonces era una aplicación errónea de la norma, ¿no? ¿Por qué aplicaba aparentemente el registrador el 62B? Que les dije al inicio, porque el titular era la SBN. Entonces, como se vio que el titular en el registro, en la partida, era la SBN, entonces le aplica el 62B y le dice, tú no puedes sanear acá, el órgano competente es la SBN, y por lo tanto la SBN tiene que otorgar el título de propiedad. ¿Qué le dice el tribunal? Perfectamente aplicable también ahora con los gobiernos regionales, ¿no? Perfectamente aplicable con esto de la 311-45. ¿Qué le dicen? Aquí el marco del procedimiento ha sido con el 51N. ¿Por qué? Porque tenía facultades de saneamiento para áreas agrícolas. Y como la 1089 y su reglamento habla también en cualquier entidad, ¿no? Yo les dije en un inicio, los gobiernos regionales por razones operativas asumen la titularidad de los predios inscritos a favor de cualquier entidad estatal. O sea, debe entenderse también aquí a favor de la SBN, cuando incluso estén inscritos a favor de la SBN, siempre y cuando se traten de las funciones transferidas con el artículo 51N, ¿no? Siempre y cuando estén en el supuesto, tienen esas facultades para asumir la titularidad. Acá no se le podría decir que sea la SBN que adjudica. No, el gobierno regional dentro de sus funciones puede asumir la titularidad de estos predios, siempre y cuando estén dentro del 51N, como les vengo repitiendo. ¿Ok? Hasta este momento es la misma descripción que habla el Decreto Supremo 032. Como les decía, lo único que ahora dice la Ley 311-45 es facultades de inmatriculación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido resuelve el tribunal y le dice, mira, aquí la norma pertinente, perdón que esté corriendo aquí tan rápido los PPT. Ajá. Aquí la norma pertinente es el 51N y por lo tanto el gobierno regional sí tiene competencia. Entonces no requiere que la SBN autorice, solamente asume la titularidad e inmediatamente transfiere a favor del particular, ¿no? Eso es lo que se dice en esta resolución. Que me parece que es correcto, porque está dentro del supuesto normativo. E incluso el título de propiedad regulaba el decreto, que el procedimiento se había dado dentro del saneamiento con el decreto legislativo 1089, ¿no? Entonces, y precisaba la función 59. Ahora aquí es otra resolución que le emite en el 2021 el Tribunal Registral y dice, los gobiernos regionales no son competentes para el saneamiento de predios seriados. Pero lo raro es que si ustedes revisan esta resolución, el gobierno regional que era materia de tratamiento aquí era el gobierno regional de Ica, que ya se había pronunciado acá, o que se pronunció después, y que desde el 2011 viene pronunciándose el tribunal. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí me parece que el tribunal hace una distinción entre predios seriazos y tierras seriazas habilitadas. Le dice, parte de los fundamentos de la resolución es que le dice que como son tierras seriazas, no tienes facultades de saneamiento. En ese caso le corresponde a la SBN conforme al artículo 62B, porque dice en terrenos urbanos y tierras seriazas, ¿no? Entonces le dice, no, tú no puedes, gobierno regional de Ica, tú no puedes sanear este tipo de casos, entonces lo que corresponde es que venga la SBN a sanear. Pero del instrumento o del título, uno advierte que en realidad el proceso de saneamiento era de tierra seriaza habilitada.
¿Por qué? Y era el gobierno regional de Ica, el mismo gobierno regional que hace rato veníamos conversando y que le habíamos dado ya facultad de saneamiento conforme el 51N, ¿ok? Entonces, me parece que acá el tribunal solamente el argumento era que como decía Eriazo y no decía Eriazo habilitado, entonces no procede. Pero ojo que aquí, para que sea un terreno de Eriazo habilitado, el gobierno regional ha tenido que hacer un trabajo de inspección de campo y haberse dado cuenta que este terreno Eriazo, inicialmente Eriazo, ya funcionaba como terreno agropecuario, tenía explotación económica y al final de cuentas, cuando ya se incorpore, prácticamente se convierte en rústico, ¿no es así? Porque eso es lo que lo que se encamina. Entonces me parece que aquí, en esta resolución, el tribunal confunde la aplicación normativa porque la aplica 62B inaplicable desde mi punto de vista, ¿no? Más aún tratándose del mismo gobierno regional que estaba saneando con el 51. Ahí les he puesto el número de resolución si es que la quieren revisar también para algún caso que quieran resolver. Ahora, aquí hay una información que habla de la prevalencia, ¿no? De esta prevalencia de la información emitida por los entes generadores de catastro. Y dice, la ley 31.309 ha definido los alcances de la calificación registrada en el registro de predios y ha determinado la prevalencia de la información catastral sobre la información gráfica. En tal sentido, la información que emiten los entes generadores de catastro cobran su real importancia y prevalencia a partir de la adopción de la presente ley. Lógico, pero no solamente es con la 31.309, ¿no? Sino que ya veníamos siempre hablando de prevalencia cuando el ente generador de catastro emite un levantamiento gráfico, ¿no? El único supuesto es que, pues, como les decía, no excede el rango y no afecta a terceros. Esta sumilla era la base para dejar sin efecto, como les venía refiriendo, sobre el carácter vinculante de los informes técnicos, ¿no? Porque decía, ¿para qué va a ser vinculante el informe técnico de nuestra base de datos cuando en realidad el que hace catastro es el de afuera y la información del de afuera es en realidad prevalente frente a la nuestra, ¿no? Ese es el argumento que tiene este contexto en esta resolución, ¿no? Ese es el trasfondo, tras bambalinas, por así decirlo, de la lectura entre líneas, ¿no? Pero el énfasis de esta norma es la prevalencia, sí, de quien emite o de quien hace catastro, pero no se olviden en los dos supuestos, no siempre. Cuando está dentro del rango y cuando no afecta a derechos de terceros, porque si ya afecta a derechos de terceros, no puede ser prevalencia catastral, ¿no? Ahora viene acá. En ese mismo pleno, el pleno ordinario que les hablaba que fue en abril, se trató el tema de los efectos de la ley 311/45 y qué requisitos le pedimos ahora para zona no catastrada. Cuando ustedes leen el acta, hay resoluciones contradictorias. En dos resoluciones se manifestó que con la promulgación de la ley 311/45, que deroga expresamente el decreto legislativo 1089, tácitamente también se estaba derogando el reglamento, ¿no? Tácitamente. Y por lo tanto derogó, dice, y por ende su reglamento, ¿no? Derogaba tácitamente el reglamento. Por lo tanto, el decreto supremo 032 de 2008 estaría ya también derogado, y la única norma que se tiene es la 311/45. Pero esta es una sola ley, no habla de procedimientos, porque el proyecto aún está publicado desde septiembre y hasta la fecha no hay indicios que se puede expedir el reglamento. No hay fecha probable de que se expida el reglamento. Entonces, la pregunta era, como ya se derogó, ¿qué le pedimos? Ahora en zona no catastrada, ¿qué le pedimos? ¿No? ¿Qué le pedimos cuando ya tiene título, ¿no? Cuando ya tiene el título, tiene el instrumento público, pero solamente falta el documento gráfico. ¿Qué formalidad le pedimos? Y lo que se acordó en este pleno es que es admisible la inmatriculación y la modificación física de predios rurales en zonas no catastradas solo con la presentación del documento técnico suscrito por el verificador catastral. Nada más.
puesto que dicha suscripción implica la declaración de carácter de zona no catastrada del predio nacional, sin perjuicio que se acompañe el certificado en caso se cuente con ese documento. El certificado se refiere al certificado negativo de catastro, ¿no? Entonces, este acuerdo de abril de 2022 dice que ya solamente es para zona no catastrada el plano visado por el verificador catastral, nada más, y ya no la constancia negativa de catastro. ¿Por qué? Porque como no hay reglamento y como se supone que el verificador es el responsable de ese procedimiento, se entiende que no hay catastro. Porque si no, no sería competente para sanear, ¿no? O para hacer el proceso de la visación. Eso es lo que dice este pleno. Entonces, a la fecha, pero si tú presentas ese certificado, ya no hay problema. Igual lo puedes presentar, te dice, ¿no? Si tú lo presentas. Pero si quieres, no lo presentas, te dice el acuerdo. Si quieres, o sea, te deja abierta la posibilidad. Hasta que el reglamento regule el procedimiento. No obstante, el TC, en febrero del 2022, a raíz de este expediente 2162 del 2019, cuando declara el proceso era una acción de amparo, donde pedía que se deje sin efecto una adjudicación que había hecho el gobierno regional. Me parece que era el gobierno regional de Piura, si no me equivoco. Bueno, en el fundamento 13, al señalar sobre la normativa aplicable, hace mención al reglamento y dice lo siguiente, ¿no? Por último, se debe señalar que si bien es cierto el decreto legislativo 1089 ha sido derogado por la ley 311/45, que regula ahora el saneamiento físico legal y la formalización de predios rurales a favor de los gobiernos regionales, a cargo de los gobiernos regionales, aún no se publica su reglamento, por lo que el procedimiento aún se está rigiendo por el reglamento anterior. No obstante ello, en caso de que se publique el nuevo reglamento y el procedimiento todavía no concluya, se debe estar a las disposiciones que la nueva normativa establece. Que lo que dice el proyecto de reglamento es que se adecúan en el estado en que está. Entonces, hay una discrepancia bastante abierta entre lo que ha dicho el TC en febrero y lo que está diciendo el tribunal ahora en abril. Para el TC, la aplicación es que el reglamento del 032 sigue vigente, todos los procedimientos se siguen regulando por este procedimiento, por este reglamento, por lo tanto, corresponde pedir para zona no catastrada el certificado negativo de catastro y el plano visado por el verificador. Pero para el tribunal, mediante este acuerdo, aparentemente no, que el reglamento estaría derogado, ¿no? Yo soy de la consideración lo que dice el TC, ¿no? Realmente esto es un acuerdo que espero sea dejado sin efecto. No sabemos cuándo va a emitirse el reglamento, ¿no?, de la 311/45, y por lo tanto deberíamos seguir pidiendo el certificado negativo en zona no catastrada, ¿no? Esto es lo que, en sintonía con lo que hace el máximo intérprete de nuestra Constitución y de nuestras normas, que es el Tribunal Constitucional. Eso sería todo por mi parte, lo que he querido traerles. Espero haber contribuido en algo. Estoy desde este momento abierta a sus preguntas, opiniones o algún comentario que quieran hacerme. Quedo a su disposición, ¿no? Bueno, creo que todo ha quedado claro. No tenemos ninguna pregunta por ningún medio. Ok, bueno, entonces, agradecida por la invitación. Espero reunirme con ustedes en alguna otra oportunidad. Si tienen algún comentario, me pueden hacer llegar a mi correo. Mi correo es kdevara_lima@sonar.gov.pe. Puedo absolver alguna consulta que tenga. O también algún comentario, de repente, para poder enriquecernos mutuamente, ¿no? Quedo agradecida. Mi saludo afectuoso a todos. Que les vaya muy bien en el curso que están recibiendo, y espero que la charla de hoy les haya servido en su formación, ¿no? Igual las PPTs las he compartido para que ustedes puedan
darles lectura y darles el aprovechamiento debido, ¿no? Y ese es mi correo. Cualquier duda siempre quedo a su disposición. Ok, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a la zona de Cusco que me ha invitado y a todos los que han participado de esta sesión. Buenas noches. De igual manera, doctora Karina Guevara, agradecerle por su apoyo en esta exposición en el curso de Catastro y agradecer a todos los participantes por su tiempo y disposición por estar presentes en esta sesión en vivo. Y muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.